bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales y vamos a dar comienzo a la clase de soteriología con el pastor Juan Marcos Perpich y vamos a estar viendo en estas 3 sesiones la doctrina de la salvación que tiene que ver con la justificación, la santificación y la glorificación. Entonces vamos a orar y le damos la bienvenida al pastor Juan Marcos. Señor amado, gracias por este tiempo, gracias por estas oportunidades tan grandiosas que nos das para aprender más de ti. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra en nuestros corazones, que cada oyente sea entrando en una convicción como nunca antes. Yo pido el poder de tu Espíritu Santo hablando a través del pastor Juan Marcos, Padre, y que nuestras vidas sean transformadas por tu palabra y por tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pastor Juan Marcos, bienvenido. Buenas noches, gracias, pastores. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a todos a nuestro estudio de la salvación. Vamos a hacer el enfoque en los 3 aspectos de la salvación. Vamos a tener 3 sesiones y cada sesión tendrá uno de estos aspectos de la salvación. Entonces, primero, como introducción, vamos a definir la salvación como todo lo que el creyente recibe en Cristo. Todo lo que el creyente recibe en Cristo. Y vamos a recordar siempre que cuando hablamos de la salvación, siempre tenemos que definir salvos de qué. Uno dice, me salvé, pero ¿de qué? O se salvó, o queremos ser salvos, o si tú eres salvo, si yo soy salvo. Bueno, ¿salvo de qué? El contexto es clave aquí. Y por ejemplo, ahorita si yo escucho en la calle, fuera de mi casa, un frenado de carro, uno de esos frenados así, y que todo el mundo, ¡ay! ¿Qué va a pasar? Y uno está esperando el golpe, pero lo que se escucha es la voz de una mujer como gritando, diciendo, mi niña, mi niña. Y entonces, después se escucha la voz de alguien diciendo, se salvó. Se salvó. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? ¿Se salvó de qué? Bueno, de ser atropellada. Bueno, bien. Y esta niña es la misma familia, se va a tierra caliente y están en un hotelito ahí con una piscina y de pronto uno oye otra vez el grito de una mujer diciendo, mi niña, mi niña. Y de pronto se oye alguien decir, se salvó, se salvó. Bueno, ¿de qué se salvó? Bueno, uno se imagina que se salvó de ahogarse. Y bueno, pasa el tiempo, esta niña crece y se novia y tiene ahí el novio ahí y de pronto la misma mujer, quien resulta de ser como que la madre, ¿no? Ya uno está como pillando esto. Y ella dice, se salvó, se salvó. Y uno, ¿de qué se salvó? Bueno, de un mal matrimonio. Entonces, es que la salvación depende del contexto. ¿De qué? Si vamos a hablar de la salvación, nosotros somos salvos. ¿De qué? Bueno, nosotros somos salvos, hablando de la salvación en el contexto bíblico, somos salvos del pecado. Entonces, vamos a enfocar ahorita como introducción en los 3
aspectos dando el vistazo. Tenemos primero el aspecto pasado. Fuimos liberados de la culpa del pecado. Esto se llama la justificación. ¿Qué es la justificación? ¿Has escuchado de la justificación? Bueno, la justificación es el aspecto pasado de la salvación. Fuimos liberados de la culpa del pecado. La justificación. Dice en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el aspecto pasado. Segundo, el aspecto presente, que somos o estamos siendo liberados del poder del pecado. Uno, por más cristiano que sea, todavía tiene tentaciones, tiene luchas, ¿sí? Entonces estamos en la salvación en el aspecto presente y somos o estamos siendo liberados del poder del pecado. Esto llamamos la santificación. Dice Pablo a los Corintios, en Romanos, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, el aspecto pasado, el aspecto presente. En el aspecto pasado, fuimos liberados de la culpa del pecado. En el aspecto presente, somos o estamos siendo liberados del poder del pecado. El aspecto pasado se llama la justificación. El aspecto presente se llama la santificación. Y el aspecto futuro, seremos liberados de la presencia del pecado. Esto se llama la glorificación. Dice en Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso llamamos esto la glorificación. Dice, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces tenemos este aspecto futuro. Seremos liberados de la presencia del pecado. Todavía nosotros no tenemos este aspecto futuro. Todavía nosotros tenemos este cuerpo que nos jala por donde no es, y todavía vivimos en este mundo de muchos tropiezos. Este es el aspecto futuro. Seremos liberados de la presencia del pecado, la glorificación. Entonces, es en esencia, este es el tema que nosotros tenemos, que la salvación tiene su aspecto pasado, presente y futuro. Cuando Pablo escribe a los Corintios, capítulo 1, versículo 8 a 10, al final él dice, hablando que Dios nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará.
pasado, presente, futuro. Dios está pendiente de nuestro pasado, presente y futuro. La salvación incluye todo lo que uno recibe en Cristo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces vamos a dedicar hoy al tema de la justificación. En Juan capítulo 5, versículo 24, Jesús dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Clave aquí esta frase, tiene vida eterna. Estamos hablando del presente. En esta sola frase podemos ver la diferencia entre el evangelio y las religiones. En el evangelio tenemos la vida eterna. En las religiones, pues uno espera tener la vida eterna. O sea, tendrá, sería la esperanza, tendrá, pero no. En el evangelio tenemos el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, ¿sí? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, quiere decir juicio, no vendrá a condenación, mas ha pasado, esto ya es un hecho, es el aspecto pasado, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, Juan 5:24, un versículo importantísimo para la justificación. Tenemos vida eterna. No vendremos a condenación. Hemos pasado de muerte a vida. Entonces, en este momento vamos a poner el plan de la salvación, lo que llaman en inglés Romans Road, el camino de Romanos, porque vamos a ver del libro de Romanos 5 versículos claves que muestran 5 puntos del plan de la salvación. Entonces, ¿quieres marcar tu Biblia física con estos versículos y marcar así el primer versículo? Todos van a estar en Romanos, los versículos así titulares van a estar en Romanos y marcas ahí el primer versículo y anotas dónde está el segundo versículo para ayudarte a encontrar el siguiente, etcétera, etcétera, los 5 versículos en Romanos y tú vas a poder compartir ya después de esta sesión, vas a poder compartir con muchas personas el plan de la salvación. Vas a preguntar a las personas, ¿tú quieres ver en la Biblia el plan de la salvación? ¡Ay, sí! Entonces, ahí con tu Biblia física vas a poder mostrar a las personas en el libro de Romanos estos 5 puntos. Y, por supuesto, memorizar estos 5 versículos. Bueno, entonces el primer punto es la condición del hombre. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la condición del hombre, el hombre es pecador. Este es el primer punto. Vamos a presentar el plan de la salvación. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, el hombre es pecador, la condición del hombre. Una vez pregunté a una persona, ¿y tú cómo crees que está el ser humano, la humanidad con Dios? ¿Bien? Y me dijo, sí, muy bien. Muy bien, porque pues la gente piensa que uno está bien y que pues la humanidad está bien. Pues, ¿será cierto o no es cierto? ¿O sí está bien, pero bien mal? La condición del hombre, el hombre es pecador. Única excepción, ¿sí? El hombre Jesucristo. ¿Sí? Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Jesucristo. Él es la única excepción.
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nota, la palabra pecar significa no dar en el blanco. En griego es la palabra hamartano con H. Cuando hagamos el estudio sobre el pecado, amartología, entonces pues es el estudio del pecado, es de la palabra hamartano y significa no dar en el blanco, errar el blanco. Dice Evis Carvallosa, todo ser humano en este mundo, desde el mejor hasta el peor, ha errado el blanco de manera absoluta, le ha pegado al blanco incorrecto. Entonces, el hombre es pecador. Quiere decir que el hombre es menos que perfecto. ¿No lo crees? Pregúntale a tu esposa y sabrás que sí, tu condición, el hombre es pecador, menos que perfecto. También dice aquí que el hombre está destituido de la gloria de Dios. La palabra destituido significa no alcanzar. En griego es la palabra justereo con H, que significa quedarse corto, o sea, no alcanza, no llega. Si estamos en la costa del Caribe y queremos nadar hasta Cuba, pues no alcanzamos. ¿Sí? Uno puede ser un excelente nadador hasta en las Olimpiadas, pero no va a llegar hasta la Cuba. ¿Sí? Es que es demasiado lejos. Si tú estás sentado en este momento ahí viendo este webinar, entonces levanta la mano y toca el techo. Estírate ahí ese brazo y toca ese techo. Pero ¿qué? Es que no puedes. ¿Por qué? Porque ese techo está muy alto y nosotros somos muy bajitos. No alcanzamos, pues aquí no alcanzamos la gloria de Dios. Nadie alcanza. Y uno dice, no, pero yo soy mejor que mucha gente o muchas personas son mejor que yo. No importa, es que estamos destituidos. Es como estando en la cárcel. Uno está en la cárcel porque hizo un robo pequeño y otro está en la cárcel porque mató a 10 personas. Pues sí, obvio que uno hizo peor que el otro, pero ¿qué importa? Ambos están en la cárcel. Ambos duermen en la misma celda, comen la misma comida y sufren las mismas depravaciones, ¿sí? O sea, ¿qué? Deprivaciones. Bueno, y entonces no importa, no importa. Si uno está en la cárcel, pues ya. Y aquí estamos nosotros, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ponle cuidado, no nos estamos comparando con los demás, sino con la gloria de Dios. ¿He vivido yo? ¿Tú has vivido como Jesucristo? ¿Sí? Y entonces nos comparamos con la gloria de Dios, no con la otra gente. Me acuerdo compartiendo con un amigo recién casado y estuve en su casa, en su cocina, ahí en la mesa de la cocina y mi amigo estaba ahí sentado conmigo poniéndome mucho cuidado, muy interesado en el tema espiritual, pero la esposa no. La esposa, pues ella, pues muy amablemente ahí atendiéndonos, pero no, ella no estaba para ese tema. Inclusive se puso a lavar la loza ahí mientras que estamos hablando y mencioné que no es cuestión de comparar mi vida con la vida de otra persona, de otra gente, sino con Jesucristo. ¿Cómo me comparo con Jesucristo? Y esto como que le llegó a ella, le llamó la atención, hasta dejó caer el vaso y sonó ahí el vaso, ahí, ay, ¿qué pasa? No, nada. Y ella se vino y se sentó en la mesa. Ahora sí quería hablar.
porque toda la vida ella venía en un plan de ser mejor persona que los demás. Pero hay que entender que en la Biblia, por eso hay que tener una Biblia física para mostrar estas cosas. Si no, la gente piensa que es lo que uno está inventando. Entonces ella sí ahora quería mirar qué es esto. Pues comparándome con Jesucristo, yo estoy en grandes problemas. Sí, señora. Dice en Isaías, y vamos a poner siempre un versículo de Romanos de base y otro versículo de respaldo. Entonces, otro versículo hablando de la condición del hombre es de Isaías 53, versículo 6, donde dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí hablando sobre el hombre como oveja, uno dice, ay, qué imagen tan tierna. En otra parte de la Biblia es cierto que dice en el mismo Isaías que el Señor nos tiene, nos recoge en sus brazos como el pastor. Recoge a las ovejas, qué lindo. Pero aquí, cuando estamos hablando que somos como ovejas, esto no es lindo, esto no es algo bonito, esto no es un cumplido, ¿sí? Felicitaciones, tú eres una oveja del Señor. No es eso, no, esto es algo terrible, porque siendo oveja, estamos hablando, la oveja es el animal más bruto de las criaturas. Y la oveja tiene esa característica de irse por donde no es. Ningún otro animal hace eso. Por eso las ovejas tienen que ser bien cuidadas. ¿Sí? Tienen que tener un pastor ahí pendiente que la oveja no se vaya para donde los lobos. Y la oveja oyendo, ¡au! Se va, se va para allá. ¿Sí? Los otros animales huyen el peligro. ¿Sí? Por eso tienen en las regiones montañosas los perros ahí, quienes están detrás de las ovejas para que no se boten por el precipicio. Y los perros ahí sirven muchísimo para eso. Es que un perro no se bota por un precipicio. ¿No? Un caballo no se va a botar por un precipicio. Si un caballo se viene a 1000 y se acerca al precipicio, ni modo, ¿sí? No se bota ahí. Pero la oveja se va por el precipicio. Así es la oveja, todos nosotros nos descarriamos. Entonces, es una ilustración de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Alguien se identifica con este tema? El pecado es tomar las malas decisiones. ¿Quién dice, ahí está mi vida? Pero decisión mala tras decisión mala tras decisión mala. Ahí estoy pintado. Bueno, la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos. Cada uno se apartó por su propio camino. Y uno dice, no, pero he hecho mi vida, pues, ¿qué más había de hacer? Pues sí, uno ha de hacer su vida, pero lo que pasa es que somos como ovejas descarriadas. Siguiendo este pensamiento como pasarse la línea, como irse por donde no es, date cuenta que el pecado también es como una corriente, ¿sí? Y esta corriente te está llevando cada día así más lejos. Me acuerdo una vez haciendo camping ahí y pues un río y dije, bueno, yo estoy aquí realmente con unos amigos varones. Entonces, pues nos metimos, como dicen, de pelota ahí en ese río. Y entonces un río todo tranquilo, todo plácido, ¿sí?
y estamos disfrutando ahí la tardecita, pero cuando ya fuimos a salir, entonces nos dimos cuenta que estuvimos quién sabe qué distancia de donde nos habíamos metido, y ahí es donde estaba la ropa, ¿sí? Pero no nos dimos cuenta que esa corriente así tan suavemente, porque si uno hubiera visto así una corriente, pues con mucho cuidado y no sé qué, pero es que uno no lo ve, está muy tranquila la superficie de ese río. Y me están siguiendo la idea, así es como este mundo, como el pecado nos lleva. Una joven dijo, si alguien hace 2 años me hubiera dicho, tú vas a tener el sexo con 10 hombres, ella nos dijo, yo le hubiera dicho que no, que yo no soy esa clase de persona, yo no soy así, pero mi vida ha resultado en esas. ¿Qué pasó? Bueno, se novió y bueno, tuvieron el sexo y bueno, la relación no siguió, entonces ella salió muy lastimada y muy impactada, y fue muy fácil para noviarse otra vez con otro. Hay hombres especialistas en encontrar niñas en este plan, ¿sí? Y entonces, pues, que con uno, otro, entonces ya con otro. Ella dice, si alguien me hubiera dicho 2 años antes que yo estaría con 10 hombres, que jamás, yo no soy así, pero sí, sí, así ha sido su vida, porque esa corriente sí lleva a uno. Es que la oveja piensa que está bien. La oveja, hasta que el lobo se le caiga, pues está ahí convencido que está muy bien, ¿sí? Tú te mueves en el evangelismo personal, las personas piensan que están bien, saben que tienen problemas, saben que hay dificultades, pero en el fondo piensan que están bien. Entonces, estamos viendo la condición del hombre. Primer punto, el hombre es pecador. Segundo punto, el resultado del pecado. El hombre morirá. Dice Romanos 6:23. Es fácil recordar Romanos 3:23 y ahora Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vemos que hay una paga, que hay un resultado del pecado. El hombre morirá. El versículo de respaldo dice en Eclesiastés 11:9, alégrate, joven, en tu juventud. Quiere decir, pues, tome sus decisiones, haga su vida. Me acuerdo hablando con un joven muy inconforme con el trato de sus padres, porque sus papás muy estrictos, así con él, y pues él, y le dije, tranquilo maestro, tú vas a ganar esta batalla. O sea, tú algún día vas a poder hacer todo lo que quieres. No sufre. ¿Sí? Ahorita, pues sí, los papás tienen ahí todavía una medida de autoridad, pero cada día que va pasando es un día a tu favor para poder hacer las cosas que tú quieres, ¿sí? Alégrate, joven, dice en Eclesiastés 11. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, si este es el segundo punto, ¿no? Sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El resultado del pecado, el hombre morirá. Lo que pasa es que el resultado no siempre se ve en el momento, sino más tarde. Esta muerte se verá, la consecuencia se verá
más tarde. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue muy fácil para el gobierno de los Estados Unidos encontrar soldados para prestarse para experimentos con la radiación. Querían aprender de la radiación, cómo afectaba la radiación a las personas. Entonces, reclutaban fácilmente a soldados voluntarios para experimentos con la radiación. Nadie sabía qué era eso, ¿sí? O sea, pues sabían de la bomba atómica, pero no sabían, pues, radiación, ¿qué es eso? No, nadie, la gente no comprendía de eso. Entonces, pagaban, ¿quién quiere ganarse $50 por una hora de trabajo? ¿Qué? No, es que un soldado en ese entonces se ganaba $50 en el mes. Entonces se podía ganar $50 por una hora. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Pues no, simplemente encerrarte en este cuartico, estar quieto una hora. Y hasta le facilitaban al hombre ahí revistas pornográficas ahí para estar ahí tranquilito así durante la hora, y estaban ahí bombardeándolo con radiación. Pero eso no se siente, eso no se ve, eso no huele, ¿sí? Y entonces sale el hombre a la hora y dice, bueno, ¿y no puedo otra? Y sí, entonces, pero en el momento no pasó nada. Pero tú sabes que con el tiempo, con unos años después, ya estos hombres están teniendo serios problemas y están engendrando así, los bebés nacen así deformados y con graves problemas, etcétera, etcétera. Me están siguiendo la idea, tú no ves, pero no pasa nada. Sí, en el momento aparentemente no pasa nada, pero la paga del pecado es la muerte. Pienso mucho en mis amigos del colegio, que los que optaron por la vida de trago, placeres, vicio, pues realmente el efecto de esto no necesariamente se veía en el principio, sino más adelante. Es que la Biblia dice que hay un pago, que hay un resultado para el pecado. Es que hay leyes espirituales que uno no puede violar sin consecuencia. Como hay leyes de la matemática. Yo puedo decir que 2 más 2 son 5. Yo puedo decir eso, pero si voy y construyo un edificio con esos cálculos, pues voy a tener un desastre. Yo puedo hacer siembras en mi finca, pero haciendo a la manera y en el momento que quiera, pero eso no va a dar ninguna cosecha. Yo puedo tomarme cualquier medicamento, ¿sí? Al que me provoque, pero lo que pasa es que eso le puede hasta costarle la vida, porque hay leyes de matemática, agricultura, medicina, y si hay en este nivel también mucho más, hay leyes de Dios. La paga del pecado es la muerte. Hablando de la muerte un momentico, la esencia de la muerte es la separación. En la muerte física, la parte espiritual se separa de la parte física. La persona realmente no está ahí. Cuando un niño ve la primera persona muerta, a veces dice, pero no está, la persona no está. El niño reacciona, se impresiona, de pronto en el velorio dice, la abuelita no está, ¿sí? Pues ahí está, pero no está. El niño entiende eso, que realmente la abuelita se ha ido, ¿sí? Alguien dijo, nosotros somos un espíritu con un cuerpo. ¿Sí? El hombre lo ve que somos un cuerpo y quién sabe si tenemos espíritu. Sí tenemos espíritu, pero no, es que realmente nosotros somos seres espirituales y sí tenemos
un cuerpo. Y la muerte física es cuando se separa la parte espiritual de la parte física. Pero es que hay otro aspecto de la muerte, que es la muerte espiritual. Y ahí es donde estamos vivos, vivimos, pero como estamos separados de Dios espiritualmente, entonces tenemos la muerte espiritual. Esto se evidencia en diferentes maneras. Una manera es por el vacío que uno siente en su vida. Cosa curiosa que el testimonio de mi esposa y el testimonio mío son muy parecidos en que ambos nosotros en una época en la vida teniendo mucho éxito, muchos logros y mucha felicidad en la vida. Es que hay gente que llega a los pies del Señor en malos momentos, en graves problemas, ¿sí? Pero en el testimonio de ella y en el testimonio mío, ambos llegamos a los pies del Señor, si me hago entender, estando bien, ¿sí? Teniendo cosas que mucha gente hubiera querido tener. Pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Qué es lo que faltaba? Bueno, un vacío en la vida. Yo me acuerdo especialmente en el momento de levantarme por la mañana y en el momento de acostarme por la noche, en esos breves momentos en que uno está totalmente sin nada para ocuparse. Yo me ocupaba la mente mucho con la música. Yo tenía música desde levantarme durante todo el día y hasta ya lo último era la música. Es que la música sirve para distraerte, ¿sí? Y uno puede distraerse con muchas cosas. Bueno, y durante el día uno no piensa nada en cuestiones espirituales, pero sí en esos dos momentos yo me decía, ¿qué estoy haciendo en esta vida? Sentía un vacío que la vida tenía que tener más. Y mi esposa también en su vida, en su situación, en las cosas que hacía con mucha alegría y todo, pero el vacío, ¿sí? Y el vacío es ¿qué? Pues es la muestra de la muerte espiritual. Y nuestro testimonio es que después de llegar a los pies del Señor, ahora sí ese vacío está lleno, ¿sí? Jamás me he preguntado en una madrugada o en un acostarme qué estoy haciendo en mi vida. Esa pregunta jamás me ha vuelto a, a, a salir. Dios llena ese vacío. Bueno, el tercer aspecto de la muerte es la muerte eterna. Si uno muere físicamente estando en el estado espiritual, separado de Dios, entonces enfrentará la muerte eterna. Estará eternamente separado de Dios. Y esto es lo que tenemos en el Apocalipsis, capítulo 20, estar separado eternamente de Dios. Entonces, el primer punto en el plan de la salvación es la condición del hombre. Segundo punto, el resultado del pecado. Entonces, ahora vamos a ir al tercer punto, que es el amor de Dios. Tú vas a evangelizar a las personas, vas a compartir con muchas personas, vas a mostrarles en la Biblia estos versículos y vas a explicar estos puntos, el amor de Dios. Pero date cuenta que nosotros no comenzamos nuestra presentación con el amor de Dios. Si nosotros comenzáramos con el amor de Dios, Dios te ama, pues sí, ¿cómo no? Yo tan bueno que soy. No, es que tenemos que entender la condición del hombre y la consecuencia
del pecado. Y ahora sí vamos a apreciar el amor de Dios, ¿sí? Vamos a hablar del amor de Dios. Dios no quiere que el hombre perezca. Ahora vamos a tener lo que llamamos las buenas nuevas. La palabra evangelio significa buenas nuevas, significa en realidad una buena noticia. El evangelio es un anuncio, ¿sí? Es un buen anuncio. Si alguien llega y dice, tengo buenas nuevas, ¿y qué? ¿Qué? Ah, no sé. No, es que nosotros sí sabemos cuáles son las buenas nuevas. Ahora sí podemos hablar del amor de Dios y realmente nos va a llegar este mensaje. Es como si yo voy por la calle y oigo una noticia sonando ahí de la tiendita en la esquina diciendo que los médicos científicos han descubierto así la vacuna o el remedio para tal enfermedad. Bueno, oigo esa noticia y sigo mi camino. Pero si yo tengo esa enfermedad y oigo que han encontrado el remedio, pues yo pego un grito de alegría y me significa muchísimo. Entonces, por eso es tan importante la condición del hombre y la consecuencia del pecado. Entonces, para apreciar el amor de Dios, Dios no quiere que el hombre perezca. Y dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. ¿Sí? Las personas tienen que apreciar su condición, su necesidad. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Yo no vine a llamar a los justos. Cuando una persona me dice, no, pues yo soy tan bueno y todo, bueno, menos mal porque Jesús no vino a llamarte. ¿Cómo así? Pues Jesús no vino a llamar a los justos y tú eres un justo. Él no vino por ti, no vino por ti. No vino por mí, no, porque él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Si alguien me dijo, me felicitó, me dijo, ay, que ustedes en su iglesia ayudan a mucha gente que tiene problemas. ¿Sí? Es que el hombre moderno, pues, se considera bien, que está bien. ¿Sí? Una persona hasta me dijo que era tan buena casi como la Madre Teresa. ¿Sí? El concepto que tiene la gente de sí misma. O sea, sí ha sido eficaz en la educación moderna la autoestima. Eso sí, han logrado. Yo no sé qué más se ha logrado, si se ha logrado algo en la educación que están dando a la gente hoy en día, pero sí la autoestima está muy en alto, que uno sí es muy bueno. ¿Para qué? Pero no, la Biblia nos muestra nuestra condición y la consecuencia y nos muestra el amor de Dios, aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces estamos viendo el amor de Dios. Él no quiere que nadie perezca. A veces nosotros decimos, tú tienes que decidir si vas a salvarte o vas a ser condenado. No, es que ya nosotros estamos bajo condenación. El que no cree ya ha sido condenado, ¿sí? Dice para que no se pierda, o sea, el hombre se va a perder. Jesús dijo, he venido para que tengan vida. Si él no hubiera venido, nosotros no tendríamos esta vida. Entonces, vamos aquí. ¿Cómo vamos? Pues pienso que vamos bien en el sentido que realmente si tenemos la oportunidad de compartir este mensaje
con cualquier persona, creo que nos irá bien. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a hablar en mayoría. Siempre hay excepciones, pero en mayoría, la gente va a reconocer su condición, que uno es pecador, entendiendo que es ser menos que perfecto, es no dar en el blanco. La gente pues sí cree en el pecado como un asesino, como un violador, como un ladrón. Eso sí es pecado para la gente y eso sí son pecados, pero uno no ve su propia vida. Pero al mostrar de la Biblia, hablar de las ovejas, ¿sí? ¿Te acuerdas? Hablar de esa corriente que es este mundo. Y la gente nos dará la razón que sí. Nosotros, yo soy pecador. Y que tiene que haber un resultado. ¿Quién va a decir, no, yo puedo ofender a Dios, puedo hacer daño a mucha gente en esta vida y a mí mismo y que no va a haber consecuencia? ¿Quién te va a decir eso? Pues la gente reconoce que sí, tiene que haber un pago. ¿Y quién no se va a alegrar sabiendo del amor de Dios? Todo el mundo, uy, qué bien, qué mensaje tan lindo. Esto está muy lindo. O sea, hasta aquí, estos primeros 3 puntos en el plan de la salvación, vamos a estar bien, pero ahora vamos a dañar todo. Con el 4º punto se va a dañar todo. O sea, todo ese goodwill, todo ese buen feeling que uno tiene ahí. Estoy hablando a los evangelistas personales en este momento, de los que comparten del Señor con las personas. Es el 4º punto que es una bomba. Aquí se va a explotar todo. Punto 4. El plan de Dios es que el hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Ahora sí vamos a tener un problema. Tú sabes que el evangelio es un gran problema en 2 puntos, haciendo un paréntesis aquí. El evangelio tiene 2 problemas. Bueno, el primer problema es que estamos diciendo que el pecador más grande, si se arrepiente, se salva. Y esto de pronto para ti es fácil decir, pero para muchas personas eso no es tan fácil asimilar, especialmente si a ti te ha pasado cosas en esta vida, si a tu familia les han hecho cosas. Ahí sí no es tan fácil decir, claro, amén, ¿sí? A ti nunca ha pasado nada, ¿sí? Entonces, muy fácil para ti hablar, pero una persona quien ha sufrido en esta vida de mano de los malhechores y creer que uno de ellos, si se arrepintió, se salvó o que puede arrepentirse, eso no es tan fácil, ¿me entiendes? Pero de todos modos, la gente aceptará. Bueno, está bien. El pecador más terrible, si se arrepiente, se salva. Bueno, está bien. Bueno, las personas te van a dar la razón, pero ahora viene lo que nadie acepta. ¿Qué es? Que la persona más buena, pero no se arrepiente, se pierde. Ahora sí vas a tener un gran problema. Ahora sí va a haber una reacción. Juan Wesley, cuando enviaba a los predicadores a los pueblos, él decía, mira, o en esos pueblos, si ustedes predican el evangelio, la gente o se convierte o los apedrean. O sea, la gente o va a decir que sí y arrepentirse o van a matar al predicador. Y esto, date cuenta, ¿qué pasó con Jesucristo? ¿Quién se opuso a Jesucristo? Los pecadores, los publicanos y las personas de la mala vida. No, ellos encantados con Jesús. La gente encantada con Jesús, pero no fueron los religiosos. ¿Sí? Sí, entonces, pues, ese fue el gran problema. El gran problema. Si Jesús hubiera hablado así del pecado, de los malos ahí,
Bien, bien, los fariseos felices y dichosos, pero cuando él dijo, ¿ustedes creen que una gente que sufrió a manos de Pilato, murió a manos de Pilato, o gente que murió en un terremoto que hizo caer una torre y entonces pues una gente murió, ¿ustedes creen que son mejores que ellos? No, yo les digo, si ustedes no se arrepienten, igual perecerán. Y ya con eso tenían que matar a Jesús. ¿Sí? El Evangelio es una bomba. Mi profesor de Romanos, él decía, no das el Evangelio hasta que te lo piden. ¿Siguen? ¿Siguen la idea? Hasta que la gente pida, ¿qué hacemos? ¿Qué haremos, hermanos? Como en el día de Pentecostés. No des el Evangelio hasta que te lo piden. ¿Sí? Y entonces aquí en el plan de Dios, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este es como un balde de agua fría. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Muchas veces la gente nos pregunta en la ocasión de la muerte de una persona muy terrible, famosa, quien muere, y preguntan al cristiano, ¿cierto que se condenó? ¿A ti te han preguntado alguna vez ahí en la familia o en la oficina o por allá? Saben que tú eres cristiano y dicen, uy, ¿cierto que fulano se condenó? Es un personaje ahí malísimo y terrible y quieren que tú digas que sí se condenó. O por el otro lado, una persona muy famosa, muy buena, y entonces te dicen, ¿cierto que fulano está en el cielo? ¿Cierto? ¿Cierto? Está mirando al cristiano, esperando que el cristiano diga que sí, claro, está en el cielo. ¿Sí? Y entonces, primero hay que aclarar que nosotros no somos el juez de la humanidad. Nosotros no tenemos esa palabra final, pero es una oportunidad de mencionar aquí, en el caso de una buena persona, siempre me acuerdo de la Madre Teresa, ¿no? Y entonces, ¿cierto que se salvó? Bueno, Dios sabe que si ella se salvó, pero no se salvó por sus buenas obras. Si está en el cielo, no es por eso. ¿Cómo así? ¿Sí? Es que dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, por las obras de la ley. Tú sabes que la gente está contando con las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Pues los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues los 10 mandamientos. Y la gente está pensando que por las obras de la ley, que uno va al cielo, ¿cierto? Pregunta a las personas, ¿cierto que si uno guarda los mandamientos de Dios se va para el cielo? ¿Cómo no? Claro, claro que sí. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuántos mandamientos hay que guardar? ¿Cuántos son? Son 10. Pero ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Hay que guardar todos los 10 para ir al cielo? Pregunta a las personas. ¿Hay que guardar los 10 o cuántos hay que guardar? Si uno guarda 3 de los 10, ¿se salva? Normalmente la gente dirá que no. Bueno, 5 de los 10, tampoco. ¿Sí? Realmente, si tú preguntas a las personas, en el evangelismo personal, hay que hacer muchas preguntas a las personas. Hay que preguntar a la gente, ¿con cuántos? ¿Con cuántos? Y vas a ver que promedio la gente dice que con 6. 6. Es que 5 es muy poquito. De 5 para abajo, ni modo. Y pues, ¿quién va a tener todos los 10? Pues nadie. Y ni siquiera un 9, un 8, un 7. Es difícil. ¿Sí? Pero con 6 me salvo. Bueno, pero dice la Biblia, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del
pecado. Entonces, vamos a enfatizar que la ley es de Dios, es buena, es santa, es espiritual. La ley es de Dios, pero la ley no nos salva. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, ¿la ley para qué? Bueno, es por medio de la ley que es el conocimiento del pecado. Es como cuando uno va al médico y uno lleva los resultados de los exámenes. ¿Te ha tocado ir al médico alguna vez y le has llevado en un sobre? Ahí uno ni lo abre porque no sabe cómo descifrar esa información, ni lo ha mirado. Y el médico saca ahí del sobre, ahí esos resultados y comienza a marcar y dice, y cuando el médico dice, uno como que, ay, ¿qué pasa? Y uno dice, no, pero yo me siento bien, doctor. Yo creo que estoy bien y todo. Dice, no, lo que pasa es que tú tienes esto y esto y esto mal. ¿Sí? Es que esos resultados muestran la verdad. ¿Sí? Así es la ley que muestra la verdad de nuestra condición. Y entendiendo que esos exámenes que yo tomé, esas muestras de sangre me chuzaron y todo, eso no me va a curar. ¿Sí? El remedio es otra cosa, el medicamento, el tratamiento. Yo no sigo tomando exámenes día tras día en ese laboratorio, tomando exámenes. Eso no me va a servir. Sirvió su propósito en que muestra mi verdadera condición. Así es la ley de Dios. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, estamos diciendo que en el plan de Dios el hombre no puede salvarse a sí mismo. Dice en Efesios 2, 8 a 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es muy importante, que no es la fe que nos salve. ¿Sí? Eso es como importante. Mucha gente tiene fe. Hay gente que tiene fe en su religión, en su Dios, más que el cristiano, pero no es la fe que nos salve. ¿Qué es lo que nos salva? La gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es esencial. Sin fe nadie puede agradar a Dios. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Qué es lo que no es de nosotros? ¿Qué? Oí una predicación y por eso es la importancia de la doctrina. Si tú vas a predicar, si tú vas a enseñar, por favor, antes de pararte ahí en esa responsabilidad, entonces hay que mirar, hay que mirar. Oí una prédica que decía que la fe no es de nosotros. Dice, y esto no es de vosotros. Entonces la fe no es de nosotros. ¿Sí? No. La fe sí es de nosotros. Si hay algo que es de nosotros, es la fe. Que no es de nosotros, es la gracia. ¿Sí? La gracia, ¿qué es? Es la provisión de Dios para la necesidad del hombre en Cristo Jesús. ¿Quién murió en la cruz? ¿Nosotros morimos en la cruz? No, Jesús es esta provisión. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras. Es lo que queremos enfatizar aquí, que en el plan de Dios el hombre no puede salvarse a sí mismo. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Siempre cuando estamos presentando el Evangelio, queremos enfatizar, no por obras, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el plan de Dios, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Entonces, vamos ahora al quinto punto en nuestra presentación de la salvación, el Evangelio.
Vamos a hablar de la salvación de Dios. Enfatizo, de Dios. No es la salvación del hombre, es la salvación de Dios. El hombre se arrepienta y crea que Jesucristo murió y resucitó. Romanos 10, 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es la salvación de Dios. Entonces, nota, dice, si confesares con tu boca, confesar con tu boca que Jesús es el Señor es arrepentirte. En griego, la palabra confesar es homologeo con H, homologeo, que significa estar de acuerdo, ponerse de acuerdo con lo que otro está diciendo. Dios está diciendo que su Hijo es Señor y yo me pongo de acuerdo. Estoy reconociendo quién realmente hasta este momento en mi vida ha sido Señor. Pues yo. ¿Quién ha tomado las decisiones de mi vida? Pues yo. Pero de aquí en adelante Jesucristo es quien dirija mi vida. Me gusta, estoy hablando a los evangelistas personales, los que discipulan, los que dan consejería, que me gusta preguntar a la persona antes de orar, me gusta preguntar, ¿tú quieres cambiar tu vida? Y a veces se daña ahí porque la persona dice, no, pues cambiar mi vida no, porque pues yo tengo problemas, pero ahí voy, ¿sí? Entonces realmente esta persona no está lista todavía. O por el otro lado, la persona me dice, ay, sí, por eso vine. Bueno, qué bueno, qué bueno. Ok, ahí por cita divina puesta por Dios, estamos compartiendo con una persona quien quiere, quien tiene que cambiar su vida. Lo que pasa es que no ha podido hacerlo. Solo Dios efectúa ese cambio en nosotros. Me gusta preguntar a la persona antes de orar, ¿tú quieres que Jesucristo dirija tu vida? ¿Tú quieres un cambio de gerencia? ¿Sí? Y entonces esto es confesar con tu boca que Jesús es el Señor, es arrepentirte. Y dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Esto es la fe. La fe es creer. Creer es tener fe. Y son palabras diferentes en español y también en inglés, pero en griego es la misma raíz. La palabra fe y la palabra creer. Uno es sustantivo, el otro es verbo. Nosotros a veces nos confundimos aquí, decimos, yo tengo mucha fe, pero no puedo creer. O yo sí creo, pero no tengo fe. No, es que creer es tener fe es creer. Y dice aquí, creer y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces, estamos viendo que, ¿cómo es la salvación de Dios? Es arrepentirte y tener fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús murió y Dios le levantó de los muertos. Mírenme, por favor, mi testimonio es que yo siempre creía en la muerte y resurrección de Jesús, siempre creía, pero ¿dónde? ¿Dónde creía? Pues aquí en el intelecto, ¿sí? Pero mi conversión fue cuando creí, ¿dónde? Con el corazón, ¿sí? Es un mensaje evangelístico que la distancia ahí
es de unos centímetros de diferencia, de creer en tu corazón. Y Jesús dice en el Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, nosotros hablamos de recibir a Cristo. Dice que los que le recibieron, les fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero hay que preguntar, ¿qué es recibir a Cristo? Mucha gente piensa que ha recibido a Cristo. Tú has recibido a Cristo, yo he recibido a Cristo. ¿Qué es recibir a Cristo? Hay que ser muy claro, necesitamos Romanos para mostrar que es el arrepentimiento y la fe. Entonces, tenemos aquí el Evangelio, la presentación del plan de la salvación. Todo esto para traernos a la justificación, definición de la justificación, que nos hemos arrepentido y hemos creído en la muerte y resurrección de Cristo. Hemos abierto la puerta. Jesucristo se ha entrado en nosotros. Nosotros cenamos con Él y Él con nosotros. Bueno, entonces somos justificados y Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Una pregunta es, ¿cómo sería mi vida si yo no hubiera pecado? ¿Cómo sería mi vida, mi relación con Dios? ¿Cómo estaría con Dios si yo no hubiera hecho tal cosa en mi vida? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿cómo sería si yo no hubiera hecho tal cuestión en mi vida? Si no hubiera hecho, o si hubiera hecho algo que debía haber hecho, pero no lo hice. ¿Cómo estaría yo de bien con Dios ahora? ¿Sí o no? Sí, uno como que dice, ay, pero la justificación es precisamente que Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Y entonces, esta es una gran cuestión. ¿Cómo nos va a tratar Dios como si nunca hubiéramos pecado? Este es un gran problema. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dice en Proverbios, el que justifica al impío es abominación a Jehová. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a justificar a mí y que yo he hecho mal en mi vida? Y dice en Éxodo, yo no justificaré al impío. Entonces, ¿cómo me va a tratar como si nunca hubiera pecado? Y qué sorpresa, precisamente que Dios sí nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Dice en el Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Wow, no me ha tratado conforme a mis pecados. David entendió esto. Él dijo, no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Por favor, Señor, no me trates conforme a mis pecados. ¿Cómo funciona la justificación? La palabra clave es sustitución. Uno en lugar del otro. En los Estados Unidos, en tiempos antiguos en San Francisco, había una familia china con dos hijos varones. El hijo mayor muy juicioso, pero el hijo menor por malos caminos. Los dos chinos, uno bueno y el otro malo. Y un día se fue el hermano menor. Después del trabajo debía haberse quedado en la casa con su hermano mayor, juicioso y todo, pero no, se fue a una taberna y bueno, se enredó
en una riña y entonces mató con un cuchillazo a un hombre y se salpicó sangre por todos lados y sobre la túnica, los chinos en esta época, pues ellos se vestían ahí con una túnica, un solo prenda, y como en su tierra, pero ahí en San Francisco, y tenía esa túnica así, toda bañada con sangre, y se salió de la taberna y se fue corriendo por la calle y se metió en su casa y se entró en su cuarto y entonces se quitó esa túnica con sangre y todo, y se colocó otro, así en un segundito lo hizo, ¿sí? Y llegó la policía enseguida a golpear, entonces él fue a la puerta a recibirlos y la policía dijo, pues, ¿dónde está el chino ahí que mató? Porque esperaban verlo totalmente manchada con sangre y estaba ahí con una prenda nueva, limpiecita. Y entonces este hermano menor dijo, no, pues nadie se entró aquí. Sí, 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 es que se entró aquí, en el vecindario vieron que se entró aquí en esta casa. Y no se entró aquí nadie. Y además, pues nosotros somos gente decente. Nosotros no hacemos nada. Y bueno, la policía pues no sabía qué hacer. Y se sale de la habitación el hermano mayor, pero con la túnica manchada con sangre. Y como los chinos parecen iguales a la policía, entonces le cogieron a él, se lo llevaron a juicio. ¿Sí? El hermano mayor tomó el lugar de su hermano. Substitución. Dice en primera de Pedro, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Cómo funciona la justificación? Es que hay una sustitución, el justo por los injustos. El resultado de la justificación es un cambio de posición, de estatus, de relación. Podemos entender esto como hoy en día como un trasfondo, digo, un traspaso de fondos. ¿Alguna vez te han sacado de tu cuenta bancaria un retiro que tú no hiciste? Muchos tienen esa experiencia, pero también pregunto si alguna vez te consignaron algo que no era para ti, pero por el sistema te llegó un dinero. Bueno, todavía estoy esperando ese testimonio, pero puede ocurrir, ¿sí? Puede haber, bueno, es un traspaso de fondos. Bueno, aquí en la cuestión de la justificación tenemos aquí mi pecado se traspasa a Jesucristo y su justicia se traspasa a mí. Y esto es algo increíble. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo Jesucristo para merecer morir? ¿Cuál pecado hizo él? Pues ninguno. ¿Y qué buena obra hice yo para merecer ser salvo? Pues ninguna. Segundo de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice la Nueva Traducción Viviente, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio
de Cristo. Este es el traspaso. La aplicación de la justificación. Número 1, sonríe, vas al cielo. Si no sacaste nada de la enseñanza hoy, por lo menos esto. Tú vas al cielo. Jesús dijo a sus discípulos que habían de regocijarse porque sus nombres están escritos en los cielos. Sonríe, vas al cielo. Segundo, respira. Tus pecados son perdonados. Tuvimos en estos días del encierre personas nuevas llegando a los pies del Señor. Gente que no conoce la sede de la iglesia. Están esperando este domingo conocer la sede de la iglesia, porque nunca han ido a la iglesia, pero sí han llegado a los pies del Señor, sí están siendo discipulados. Y un psicólogo dice que cuando no puede ayudar a la gente, entonces llama ahí al líder del grupo familiar del Azarot para ayudar a las personas. La gente vive muy cargada, pero muy atribulada. Respira, tus pecados son perdonados. Dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Tercero, relájate. Porque si nadie más me quiere, Jesús sí me quiere. Esto sí te va a afectar en gran manera, la justificación. Si nadie más me quiere, pues Jesús me quiere. Yo he recibido el espíritu de adopción. ¿Sí? Yo soy hijo de Dios. Yo soy parte de la familia de Dios. Tengo relación con Dios como Abba Padre. Y cuarto, aplicación de la justificación en tu vida, ponte pilas. Este es el aspecto pasado, pero es que tenemos que ahora vivir. Es que la salvación es más que ir al cielo. Es que tenemos una vida ahora, ponte pilas. Tú tienes una nueva vida. Dice en Romanos, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y librados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Sí, muchas gracias, Pastor Juan Marcos. De verdad que es siempre un privilegio, un gozo escuchar acerca de la salvación tan maravillosa y tan grande que ofrece Dios como un regalo a cada ser humano. Como bien lo dijimos, no es que la salvación sea algo que podamos ganar o merecer o alcanzar, porque de verdad es imposible para cada uno de nosotros. Pero qué regalo maravilloso que Dios ofreció en la persona de Jesucristo y una provisión maravillosa para ti. Así que si esta noche tú realmente requieres, de verdad, deseas voluntariamente y desde tu libertad entregarle tu vida a Dios y aceptar este regalo de salvación, este perdón de pecados y esta llenura que Él tiene para ti, entonces hoy Dios está dispuesto para escuchar tus palabras y que le digas esto a Él. Pero también yo sé que tú estás aquí escuchando y ya tomaste esta decisión en algún momento de tu vida. Yo cada vez que tengo la oportunidad de oír de este plan, también pienso en aquellos que necesitan escuchar estas maravillosas noticias y también guiarlos, llevarlos con estas palabras a que expresen a Jesús, a que expresen a nuestro Padre Celestial este deseo de ser salvos, de tener perdón de los pecados, de tener a Dios de su lado. Entonces cierra tus ojos como una manera de concentrarte en esto que vamos a hacer y tú puedes decirle ahí a Dios donde estás, Señor, ayúdame, sálvame, dile con tus palabras que esto es lo que tú quieres el perdón de los pecados, que tú quieres que Él venga a tu vida y te salve, que sea el Señor y el único Dios a quien tú adoras. También si puedes pensar en alguien que necesita este plan de salvación,
pues pídele a Dios que te dé la oportunidad de ir, de llamarlo, de compartirle acerca de estas buenas noticias. Y si necesitas unas palabras para expresarlo, podrías decir algo como: amado Dios, gracias porque tú me amas. Gracias porque yo, siendo un pecador, tú enviaste a tu Hijo Jesús para salvarme. Gracias porque Él murió en una cruz, cargó todos mis pecados, hizo esta sustitución y ahora yo puedo tener esa justicia que Él ofrece. Yo la quiero, yo la anhelo. Dame, Señor, la oportunidad de ser salvo. Quiero que seas mi Señor y mi único Dios. Y gracias por este tiempo y esta oportunidad para aceptarlo. Amén. Y con estas sencillas palabras Dios te toma muy en serio. También puedes guiar a otro con estas palabras hacia Dios. Anímate a hacerlo y de verdad veamos un mundo cambiado o transformado por el poder y la gracia del Señor en esta hora. Buenas noches, que Dios les bendiga. Gracias, gracias, gracias. Y una cosa muy, muy clara, si Dios le ha hablado, no pase el tiempo como para dejar para después. Si Dios le habló a través de esta clase, responda con una acción. Y también comuníquelo, testifique a otros lo que está pasando en su vida. No se quede solo con estas decisiones. Entonces, recuerde también, comparta con otros. Todos necesitan salvación. Todos necesitan de Cristo. Y mucho más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima sesión.